Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sesión ordinaria del Pleno del mes de enero. Antes de iniciar la sesión plenaria, vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús Alcusa, el compañero, el marido de María José Bartual, que recientemente y desgraciadamente falleció. Es que vamos a guardar ese minuto de silencio. Muchas gracias. Marcos, ¿querías dar un comentario? Sí, de parte de María José Bartual y de todos nosotros, dar las gracias por las muestras de cariño recibidas en estos momentos tan duros. O sea que muchas gracias. Gracias, Marcos. Vamos a iniciar, por tanto, la sesión plenaria con el orden del día. Punto número 1 sería lectura y aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores número 22 y 23 de 20 y 27 de diciembre de 2022 y número 1 de fecha 12 de enero de 2023. ¿Alguna cuestión con las actas? ¿Todo el mundo de acuerdo? El punto número 2, control y fiscalización por el Pleno de los decretos de alcaldía, presidencia y de los delegados de área, así como de las juntas de gobierno local. El punto número 3, rectificación de error material advertido en el acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2022. ¿Lo habéis visto todo el mundo? ¿Revisado? Es simplemente una rectificación. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. ¿Votos en contra? ¿No hay votos en contra? ¿El resto abstención? Muy bien. Perdón. Discúlpame, Vox a favor también, Compromís y Totes Podem, abstención. El punto número 4, aprobación del estudio de detalle de la manzana delimitada por las calles General Prim, Santa Teresa de Jesús, Libertad y Carretera de Lleida de Burjassot. ¿Palabras? Primer turno. Votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, ¿votos en contra? No hay votos en contra, el resto abstención. Muy bien. El punto número 5, dar cuenta del informe de auditoría de las cuentas anuales del Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo, Pactem Nord, del ejercicio 2021. El punto número 6, corrección de errores del reconocimiento extrajudicial de crédito número 11 de diciembre, extraordinario. Es una corrección de error también. ¿Alguna cuestión respecto al tema? ¿Votos a favor? Partido Socialista y Totes Podem. ¿Votos en contra? No hay votos en contra, el resto abstención. De acuerdo, el punto número 7, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. ¿Una cuestión? ¿Votos a favor? Partido Socialista y Totes Podem. ¿Votos en contra? No hay votos en contra, el resto abstención. El punto número 8, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? Partido Socialista y Totes Podem. ¿Votos en contra? No. Abstención, ¿no? Sí. Sí, lo sé. Sé de qué estáis hablando, ha habido una confusión. El resto abstención, ¿de acuerdo? A favor, Partido Socialista y Totes Podem. El punto número 9, aquí sí, no sé quién hablará, pero sé que habéis entablado moción que presenta el Grupo Municipal Partido Popular para la bonificación del 95% del impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para los herederos forzosos. ¿Marcos? Ya. Adelante. Ahora, es
una modificación muy breve de la moción, que es de aspecto técnico más que no afecta nada a la moción, nada más que en el acuerdo primero proponemos cambiar, en lugar de modificar, cambiar con el siguiente texto, que es iniciar el expediente para la modificación de la ordenanza fiscal, que los técnicos han considerado que es la mejor forma de darle cabida a esto. Entonces, lo presentamos en forma de enmienda, pero solo modificar ese aspecto. Sería una enmienda que ya se ha hablado con el Partido Socialista, que estamos de acuerdo en el tema. No sé si hay alguna palabra, era simplemente el iniciar el expediente para, bueno, pues si es acorde a la legislación, pues evidentemente que se aplique. ¿Hay alguna cuestión, alguna intervención? ¿Votos a favor? Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, votos y Vox. ¿Votos en contra? Totes Podem vale, votos en contra, Compromís y abstención, Totes Podem. Muy bien. De acuerdo, el punto número 10. Perdón, correcto. Sí, muy bien. Os he visto a todos muy ágiles en el tema. Vale, ahora ya sobre el punto en cuestión. ¿Alguna intervención? Sí. Sí, a ver, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros hemos analizado la propuesta del Partido Popular y nos vamos a ver obligados a votar en contra pese a la modificación que se ha realizado. Empezamos por el título de la moción. El título de la moción es moción para la bonificación del 95% de impuestos por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para herederos forzosos, es decir, lo que viene siendo la plusvalía. Debemos de reconocer que a priori, si lees la moción, la intención es buena, pero hemos llegado a la conclusión de que esta moción es una moción trampantojo. Es decir, ustedes en la motivación indican dos leyes, ¿vale?, en las cuales el sujeto que está dentro de los tres supuestos que indica esa ley está exento de esa bonificación, está exento de pagar ese impuesto. Es decir, y ustedes están publicitando en su propuesta que se le bonifique el 95%. Es decir, ¿qué ocurriría? Que se debería de pagar el 5% cuando estas personas, por ley y dentro de estos supuestos, ya tienen el derecho de estar exentos hasta a este pago de la plusvalía. Es decir, no lo vemos claro y como no lo vemos claro, vamos a votar en contra. Gràcies. Àngel? Sí, bona vesprada. Simplement per aclarir que el nostre vot en contra era per a la moció, per a l'esmena s'abstenim perquè és una qüestió tècnico-legal, per tant, ahí no entrem, però mantenim el vot en contra a la moció. Gràcies. Alguna intervenció més? Segundo turno. ¿Ya? Perdón, María, que ha pedido José Vicente. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a apoyar la moción. Siempre hemos estado a favor de eliminar los impuestos o reducirlos a la mínima expresión, y así como otros impuestos de carácter local, y por eso la vamos a apoyar. Gracias. María. Sí, luego también otro planteamiento que hemos tenido para alegar nuestro voto en contra es que las ordenanzas municipales se redactan bajo el marco de la ley estatal, es decir, se adaptan a la vida cotidiana del municipio. Y por suerte, en Burxasot tenemos una red muy fuerte que lucha contra la violencia de género. Por tanto, y afortunadamente, no se encuentran datos estadísticos que indiquen que sea necesario adaptar el reglamento a lo que ustedes nos piden. ¿Vale? Me explico mejor. Si ustedes en la moción hubiesen motivado la existencia de estos casos con datos palpables, que obligase la inclusión de dichos artículos en las ordenanzas municipales, nosotras hubiésemos visto la propuesta desde otro punto de vista y lo mismo nuestro voto no hubiese sido en contra, hubiese sido a favor. Gracias. Marcos. Sí, por contestar a la portavoz de Totes. Evidentemente,
que no haya datos no significa, o que no haya ningún caso no significa que, y esperemos que no pase en un futuro. Lo que queremos es adelantarnos y que por lo menos en esta ordenanza esté recogido esta bonificación que sacó mediante un decreto de ley el Gobierno el año pasado. Es solo adaptarla y adecuarla a las leyes, no hay más. O sea, buenas tardes. De entrada, vamos a ver, lo que se admite claramente son el acuerdo que se va a presentar, porque se adapta. No pasa nada absolutamente porque la ley está ahí. No ha pasado ningún caso en Burjasot hasta ahora, fecha de hoy. No ha habido nadie que haya reclamado este supuesto, pero tampoco pasa nada porque lo regulemos. Aunque sabemos todo el mundo que si una persona presenta este tipo de acuerdo diciendo aquí tengo un problema, yo entro dentro de esta ley, se me tiene que bonificar el 95%. Si da lo mismo, porque al final de la película hay que bonificarla por ley, porque está por encima de la ordenanza. Es un acuerdo más, que se abre un expediente que efectivamente se pueda ajustar a nuestras ordenanzas, no hay ningún problema. Da lo mismo, si tampoco lo hiciéramos tampoco pasaría nada. Entendemos claramente que se puede abrir un expediente, incorporarlo dentro de las ordenanzas y ya está, y ajustarnos a la ley. De todas maneras, en este caso, y el que venga, la ley está por encima de la ordenanza. Gracias. Vamos, por tanto, a someter el punto ahora sí a votación. Votos a favor. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. Votos en contra. Compromís y Totes Podem. A favor. Hay Vox a favor. ¿Te he dicho en contra? No te había, no directamente, disculpa, no había contado. Veo la bancada de arriba. Sí, siempre tú sabes que esto tres veces es justo. 3 veces es justo, más ya no. Muy bien, vamos al punto número 10. Establecimiento de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria para la obtención del ADN canino. ¿Palabras en el primer turno? Sí, antes de comunicar nuestro voto quería consultar a ver si el concejal nos podía dar un dato y es saber cuántos animales se han dado de alta en el registro y qué porcentaje de animales existentes en Burjasot están apuntados, por si tiene idea de ese porcentaje. Pues los que se han apuntado me imagino que sí. Es que me suena que en uno de los plenos sí que dijo usted que había, no sé, 6.000 perros, no me acuerdo. Entonces no sé si sabe qué porcentaje me incluyo, nos hemos apuntado en el registro. ¿Más palabras en el primer turno? A ver, por lo que sabemos, se han registrado 1.200 en el ADN canino y la cifra de unos 6.000 animales de compañía se obtienen del RIBIA de los animales que dan de alta a los veterinarios de Burjasot. Entonces, esa cifra es aproximada. Podrían haber 500 hacia arriba, 500 hacia abajo, 1.000, porque mucha gente de fuera del municipio viene a veterinarios de Burjasot. Pero de momento, registrados en ADN canino, 1.200, unos 30%, el 30%, 40% estimado de animales de compañía que hay en Burjasot. Se han registrado. Vale, digamos que... Perdón. Sí, pues el segundo turno ya, ¿no? Sí. Sí, pues entiendo que... Bueno, pues entonces nosotros vamos a votar en contra. Explico la motivación del voto. Entendemos que nosotros teníamos ya dudas con este planteamiento, con el tema del ADN canino. Más que nada porque entendemos que hay que apuntarse a algo para que te multen. Y así de primeras genera rechazo. Pero bueno, aún así votamos a favor y yo me he incluido en la campaña. Yo me he inscrito en la campaña. Pero entendemos que empezar ya a cobrar sí que va a generar un rechazo total. Entonces, nos da la sensación que si queremos que esto funcione de alguna manera, yo creo, o desde Ciudadanos creemos que deberíamos a lo mejor de alargar el tiempo gratuito. 1.200 sobre 6.000 es un porcentaje demasiado
bajo para que esto pueda tener éxito, porque a partir de ahora si hay que pagar, creo que recordarán, 45 euros, ponía en el expediente, yo creo que ya se acabó, o sea, más de 1.200 no se va a apuntar, nadie se va a apuntar más. Entonces, entiendo que estamos llevando al fracaso este intento de controlar un problema que sí que tenemos en Burjasot. Por lo tanto, sí hemos apoyado el proyecto, votamos en contra de que se empiece a cobrar ya la inscripción en el ADN canino. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, voy a corregir parcialmente al concejal, ¿vale? Porque además se ha hecho nota de prensa consultada con los veterinarios. Sabéis que estamos, o sea, por si soy capaz de convencerle, estamos en contacto con los veterinarios y los veterinarios de Burjasot los que están colaborando con nosotros y, por tanto, nos trasladan que, efectivamente, según el Rivia, ellos tienen 6.000 perros, que no quiere decir que todos los que van a una veterinaria de Burjasot sean perros de Burjasot. Por tanto, el dato que daba el concejal es algo inexacto, estamos cerca de los 2.000, supondría el 70% de los perros que, según los veterinarios de Burjasot, tienen en el municipio. Nosotros hemos dado la máxima publicidad y, por tanto, hemos establecido un periodo en el que existía esa gratuidad para que la gente le hiciese. Ahora viene la segunda fase, que también la anunciamos. Si no está todo el mundo registrado, esto no es efectivo. Por tanto, ahora la labor que tenemos nosotros desde la Administración, planteando a la gente que tiene que darlo de alta y la policía haciendo la labor de control que hay que hacer, es conseguir que el 100% esté dado de alta, porque es obligatorio, porque lo hemos hecho obligatorio. El concejal lo ha dado de alta, yo lo he dado de alta, el otro lo ha dado de alta y todo el mundo ha dado de alta a sus animales de compañía, en este caso a sus perros. El objetivo de esta segunda fase, tenemos una de las cuotas más económicas de todas las que hay por ahí, creo que está en torno a los 37 euros, si no me equivoco. 37 euros es una de las cuotas más económicas. No se trata de que se mantenga la gratuidad. Si tiene uno la obligación de hacerlo, pues va a pagar 37 euros, da su animal de alta, que es el objetivo. El objetivo que tenemos al final es el que todos sabemos. Al final, la convivencia entre la gente que tiene un animal de compañía y los que no lo tienen, tiene que partir de que tengamos una ciudad limpia, y para ello, a partir de eso, impulsamos esa medida. Ya digo que está en torno, según los veterinarios de este municipio, que han colaborado todas las clínicas veterinarias, en torno al 70% de los que residen en Burjasot, no los que, según el Rivia, han dado de alta en las veterinarias de Burjasot, que puede ser que alguna esté cerca de Don Juan de Austria y hayan dado 500 animales de esa zona en una clínica de Burjasot. Realmente, con residencia en Burjasot, estamos en torno al 70%. Si es el 67%, pues lo corregiré, pero en torno a ese dato. Creo que es un dato que se ajusta bastante a las pretensiones que inicialmente teníamos, y nosotros no vamos a parar de impulsar esta medida, que creo que es bueno para todos, para aquellos que tienen animal de compañía, en este caso perros, y para los que no lo tienen. Es una medida positiva para todos, y para que a partir de ese momento podamos hacer otro tipo de planteamientos, como abrir algunos espacios públicos para que los animales, los perros, puedan acceder. Bien, pues explicado el asunto, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, perdón. Sí, sé que no hay un tercer turno, pero bueno, por cambio de intención de voto, ese 70% que usted nos indica es mucho más elevado de lo que nosotros pensamos y en lo que basábamos nuestro voto en contra. Me ha sorprendido ese 70%, desde luego. No pensaba en la parte de Don Juan de Austria, pensaba a lo mejor que se podía disparar por las dos clínicas veterinarias que tenemos en los parques comerciales, pero bueno, no pensaba, me fiaba más de tener sobre un 30. Si es sobre un 70, entendemos que no se basa en nuestro argumento y votaremos a favor también. Es un tema que yo también he tenido que aclararme, quiero decir que yo también, porque claro, das el dato de según el Rivia tal, claro, pero según el Rivia las clínicas te dicen sí, pero te voy a especificar cuántos son censados, cuántos viven en el municipio. Bien, pues vamos a someter el punto de votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Totes Podem, Ciudadanos, ¿votos en contra? No hay votos en contra. El resto, abstención. Vox, Partido Popular y Compromís, abstención. Muy bien, pasamos al punto siguiente, que sería el punto número 11,
Moción del Grupo Municipal Compromís per a demanar que s'instal·len carregadors de baixa potència per als automòbils. Àngel? Sí, bé, simplement dir que retirem la moció perquè hem parlat en el grup socialista, va demanar els informes pertinents als tècnics, per tant, quedem a l'espera dels informes i de les actuacions posteriors. Gracias, Ángel. Y pasaríamos al punto siguiente, que sería despacho extraordinario, que hay un despacho extraordinario. Sabéis, es un punto ordinario que hasta ahora pasaba por juntas de gobierno, pero la legislación pide que sea por pleno y, por tanto, por eso pasa por despacho extraordinario. Palabras en el primer turno. Vale. Primero, sobre la inclusión. Sobre la inclusión, ¿votos a favor de la inclusión? Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, votos en contra y Vox. ¿Votos en contra? No hay votos en contra, el resto abstención. Compromís y Totes Podem. Vale, ahora ya sobre el punto. Toni. Sí, solamente, aunque hemos podido leer el expediente, pues nos gustaría que nos explicaran exactamente qué ha pasado con ese tema, más que nada porque aparece la frase de contrato verbal y es algo extraño. El importe, desde luego, es pequeño, son 200 y poco euros, pero sí que nos gustaría que nos explicarais exactamente qué es ese punto. Esto es una contratación puntual que se hace después de la pandemia, concretamente porque era necesaria la contratación de un psicólogo. Entonces, es una cosa muy concreta, además de una cantidad muy baja, pero en este caso, pues bueno, se creía desde los servicios, en este caso desde los servicios sociales, que era necesaria la contratación por aquello de poner en marcha, y teníamos bajas dentro del departamento y durante 2 meses, si no me equivoco, ¿no? Fue la contratación de 2 meses. ¿Quieres especificar algo más? Sí, gracias. Este era un programa que acordaros en el 2021, que era Este verano toca, no sé si os acordaréis, ¿vale? Y era tan simple como, bueno, llegó la pandemia, había una psicóloga responsable de la unidad que cogió la baja, automáticamente se incorporó al cabo de un tiempo y automáticamente se dio a la baja, y bueno, y el expediente estaba iniciado pero no estaba hecho, dijésemos, el contrato. Lo que es la actuación sí que se hizo, ¿vale? Y es una factura que, bueno, pues que tiene ese tema de haber realizado el trabajo, ¿vale? Previo a un expediente que estaba hecho por una baja de la técnica, que creo que lo tendréis en el expediente del 2001, y a la vez se pidió el irse voluntariamente del trabajo, y bueno, pues se quedó el expediente sin finalizar, y eso sí, nada más. Era sobre aquello cuando acabó la pandemia, sobre aquel programa que era de lo que os he dicho, Este verano toca, bueno, fue sobre el verano del 2021. De servicios. Creo que estaba todo en el expediente. Se pasó esta mañana, si no me equivoco. Si queréis más información, lo hacemos llegar. No es más. Antes pasaba por Junta de Gobierno, como había dicho el alcalde, pues ahora la legislación dice que tiene que pasar por un pleno. Y a partir de ahora todo este tipo de facturas, lógicamente, pasarán por pleno y entrarán ya dentro de los puntos ordinarios del orden del día. Entiendo que como empezamos el año, pues será el primero que hay que aplicar. No sé si hay alguna duda más. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, ¿votos en contra? No hay votos en contra. ¿El resto, abstención? Muy bien. Pues bien, pasaríamos ya al último punto, al punto de ruegos y preguntas. José Vicente. Buenas tardes de nuevo. Muchas de las farolas metálicas estas de pie están en mal estado en su base. ¿Hay alguna opción para localizar y reparar dichas farolas? Hay contenedores que tienen fugas, están en mal estado, se cae sobre todo el líquido, y en concreto en la calle Hernán Cortés con la calle Bailén, los contenedores que están en la acera prácticamente no se puede pisar del líquido que va soltando el contenedor y te quedas pegado. No sé si hay que avisar para que hagan un baldeo específico en esa zona. También justamente en esa calle
En el número 6 está a la entrada un parking que cuando llueve aquello parece una pista de patinaje. La gente pasa, hace una pequeña cuestecita y se van pegando unos batacazos ahí. No sé si es cuestión del ayuntamiento o cuestión de los propietarios de la finca que realicen ahí algún tipo de actuación o lo aviso. Volvemos a preguntar por si hay avances en el plan director de los hilos. Se quedó que nos iban a comentar algo, pero estamos esperando a ver si nos toca a la parte. Y también, por último, pues seguimos recibiendo quejas que en el Parque de la Granja y el de la Isereta hay un par de grupos de adolescentes que están molestando al resto de adolescentes, llegándoles a robar y amenazar por estar allí. Pues, si se persona con más habitualidad a la policía local o alguna persona del ayuntamiento que pueda hacer algo, pues se agradecería. Muchas gracias. Gracias, José Vicente. María. Sí. Hay una moción aprobada instando a la Generalitat a que limpie el solar de su propiedad, Sito Murchesot, el solar que está entre el Instituto y el IBAS, por lo cual hicimos la moción, está aprobada. A día de hoy, ese solar sigue igual como estaba, así que rogaríamos que, si se ha instado, que se vuelva otra vez a preocupar el Ayuntamiento de Burjasot por ese solar, porque está generando también bastantes problemas. De hecho, hace poco se volvieron a reventar otra valla del instituto y volvieron a entrar. Sigo la paralela a la avenida de la institución, cruzando el túnel, ¿vale? Es que esa calle es nueva y no la tengo aún muy controlada, mi calle Germental. Es la que cruza el túnel de Ademuz, donde estás que vas al parque, al centro comercial de Ademuz, ¿vale? Pues esa zona está, las aceras están en mal estado. Hay aceras por donde no se pueden pasar porque hay una farola en medio. Luego también hace falta mucha limpieza y mucho mantenimiento del arbolado que hay ahí. Y, por tanto, rogamos que, por favor, que se adecue esa zona, ya que es una zona también muy visitada, ya no solo por los estudiantes, pero es una zona muy visitada por la gente de este municipio. Vale, hemos visto también la falta de bancos en la calle de Cortés. Es una zona que justamente las aceras son bastante anchas para poder colocar bancos y no hay ninguno en toda la calle. Y también rogaríamos que se podase más o por lo menos con más continuidad en esa zona. Luego también nos gustaría saber la fecha aproximada de la finalización de la obra del pozo, porque en los artículos que se han sacado respecto a la obra, no, pues más o menos aproximada, no sale una fecha aproximada de ese acto. Y también nos gustaría saber cuándo se va a retirar la estructura de la gasolinera del pozo, porque aún está, o sea, están haciendo las obras y aún está esa estructura. Y ya por último, sé que me quejé hace 2 plenos, y es sobre el alumbrado que hay. Es que callejón, bueno, sí, el callejón que hay entre el Parque de la Granja, sé que me quejé de la poca y de la falta de iluminación que había y ahora nos volvemos a quejar y vuelvo a rogar porque ahora hay unos focos que deslumbran, o sea, ni mucho ni poco. Vale, es una queja que me han hecho llegar y nada, espero que lo soluciones también. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Vale? ¿Vale, ya? Sí. Maria. Sí, bona vesprada. A veure, nosaltres volem saber què ha passat amb les campanyes informatives sobre la nova gestió del FEM a Burjassot, perquè fa un any i mig, quan es va presentar en les comissions informatives, ja Compromís va demanar que es tinguera en compte la dificultat del canvi de paradigma en la gestió del FEM i se'ns va dir que això estava previst, però la realitat és que a dia d'avui ni tots els barris disposen de tots els contenidors, ni s'han neutralitzat totes les illes de contenidors soterrats, ni coneixem cap campanya informativa seriosa i exhaustiva. Pensem que és un canvi important i que el fet que hi hagi ja molts contenidors de resta, si no sabem per a què aprofiten i què hem de llançar en cada contenidor, doncs inutilitza totalment una iniciativa que d'entrada
trobàvem com a positiva. També volíem saber, en la línia del que ha preguntat la regidora de Totes Podem, el timing que se té per a la finalització de les obres de la plaça del Pouet. Vam llegir en algun article que era qüestió de 10 dies. En 10 dies és de veres que s'ha restablit la circulació, però almenys ahir de matí vaig passar i esta vesprada està encara en obres. També volem saber què se sap sobre la represa de les obres de restauració del xalet de Garín. I passem a la part dels pregs. Tal com ha comentat el regidor de Vox, volem saber si preguem que es convoque d'una vegada la reunió de portaveus sobre el pla director de les Sitges. Volem recordar que estem a les portes del 450 aniversari del monument i pensem que seria una celebració interessant que per fi es posarà en valor, començant per crear el pla director. De nou, volem sol·licitar que resolguen amb urgència els plecs de condicions que han de determinar que s'instal·len les càmeres de vigilància de l'estàtua d'Estellers i que s'incloga el mural. Volem recordar que en breu farà 30 anys de la mort del poeta. També seria una manera de commemorar-ho adequada. Vam sol·licitar que se'ns informara de quins edificis de titularitat municipal allotjaran plaques solars i crec recordar que no se'ns ha facilitat aquesta informació. També volem recordar que vam sol·licitar que revisaren els carrils bici del poble i que se'n millori l'asfaltat i la senyalització, etc. Finalment, a compte un dels temes que ha eixit en el ple d'avui, que és l'ADN caní, volíem saber si es contempla alguna mesura especial perquè la cadena de custòdia dels excrements estiga garantida, perquè no hi hagi després la possibilitat que la gent estigui en contra o que pugui al·legar per a no pagar les multes. I volem recordar també que aquesta campanya tampoc s'ha fet en valencià. I ja seria tot. Moltes gràcies. Sí, buenas tardes. A ver, durante la crisis del COVID, pues, obligatoriamente se tuvo que dar cita previa para para la atención al público en el ayuntamiento, para todos los estamentos. Pero ya ha pasado esa crisis y el Servicio de Atención al Ciudadano está dando cita previa para 15 días, 20 días para padrón. Esas son fechas inadmisibles. O sea, ese servicio no lo podemos estar dando. Entonces, rogamos que se mire qué está pasando y se tomen medidas urgentes, porque si bien puede estar bien que se dé cita previa ya para organizar mejor y dar un mejor servicio, lo que no puede ser que esté sirviendo para alargar tanto una atención al ciudadano. Eso es inviable, o entendemos que es inviable. También queremos preguntar, como ha preguntado Compromís, por el tema de los contenedores. Queremos saber si hay una fecha concreta para el cambio total de los contenedores y ya la aplicación de todos los contenedores que implicaba la nueva contrata de limpieza, porque sí que es cierto que hemos notado que hay una ampliación de limpieza del baldeo de las calles, cosa que celebramos, pero nos da la sensación que el ritmo de cambio de contenedores y la implantación de los nuevos contenedores va muy lento o no se está haciendo. Luego, es cierto que quería haber preguntado al jefe de la policía por el tema de los coches, pero no he podido hacerlo y aprovecho el pleno para hacerlo. Ya quise preguntarle cuando el tiempo que han estado la policía local nuestra, que parecían que estaban alquilados en unos coches un poco extraños, sin las pegatinas ni las luces adecuadas. Entiendo que es que estaba habiendo un cambio de vehículos, porque ahora sí que he visto vehículos nuevos. Quería saber cuántos vehículos, qué tipo de vehículos, porque además he visto que han cambiado de marca y bueno, saber si son seguros, si hacen ruido suficiente para los peatones o no, o qué sistema de seguridad han acoplado los nuevos coches, ¿no?
Y por último quería indicar, avisar desperfectos, los desperfectos que además los vi yo personalmente en el parque del Polideportivo de Burjasot, que es nuevo, y por eso quería avisarlo. El suelo de goma ese que se ha puesto tiene unos volúmenes muy extraños y hay en algunos sitios que pisas y está fofo y se te hunde el pie el parque infantil del Polideportivo Burjasot. O sea, no me lo tienen que contar, lo hice yo y si apretó un poco más fuerte hubiera roto el suelo de goma. Entiendo que eso es nuevo y tiene que estar, digamos, en garantía de alguna manera, pero revisarlo porque sí que tiene unas alteraciones un poco extrañas. Gracias. Gracias, Toni. Marcos. Sí, por no repetirme, han hecho mis compañeros algunas preguntas que yo también tenía previstas, pero bueno, como me imagino que contestará el señor alcalde, no voy a repetirme. Quería empezar preguntando si se van a realizar algunas actuaciones, más actuaciones en los pasos a nivel de Burjasot. Yo creo que quedan algunos puntos negros para la seguridad de los viandantes que yo creo que sería interesante que Ferrocarriles los revisara. Sigue habiendo zonas en el Parque de la Isleta que no están bien iluminadas o que falta cambiar las bombillas o revisar a ver qué está pasando ahí. También, bueno, es fácil de comprobar, la plaza del Ayuntamiento tiene muchas zonas con los ladrillos levantados, propensas a tropezones y que la gente se caiga. Yo recomendaría que se revise en general porque ahora subiendo, por ejemplo, aquí hay sí que está vallado y lo van a arreglar, pero hay muchas zonas de la plaza que o están rotos los ladrillos o hace falta cambiar o están levantados. Luego también y para acabar, hemos leído que ya hay un funcionario dedicado a la captación de fondos europeos, si no me equivoco, ¿no? Y me gustaría saber qué proyectos hay o en qué líneas se van a trabajar para acceder a estos fondos europeos. Bueno, pues contesto preguntas. Sí, efectivamente, al portavoz de Vox hablaba de farolas metálicas en mal estado. Se están sustituyendo algunas, incluso algunas con un material especial que resiste más el deterioro. Sobre todo, sabéis que fundamentalmente orines de perros, que son lo que deteriora la farola. De hecho, recientemente hubo una que cayó, que se están sustituyendo los báculos de las farolas, sobre todo los que más deteriorados están. Contenedores, habéis sido varios los que habéis preguntado al respecto de los contenedores. Ahora, en estos días, creo que esta semana, se incorporan 97 más. Conforme van llegando, una vez estén todos incorporados, se colocarán en las islas correspondientes para ubicarlos conforme corresponde ahora. Entonces, durante estos meses, además dentro del pliego estaban los periodos que tocaban, durante estos meses se irán colocando hasta estar cambiada la totalidad de los contenedores del municipio. Por eso había alguna pregunta, bueno, que perdían algunos, que había suciedad. Todos los contenedores que son antiguos se retiran y se sustituyen por contenedores nuevos. Absolutamente todos los que hay en el municipio van llegando a tandas. Se hizo una primera tanda, ahora viene una segunda tanda de 97 y poco a poco pues se irán restituyendo todos. Al respecto de Hernán Cortés, número 6, creo que era lo que decía también el portavoz de Vox, de la acumulación de agua, lo revisamos varios puntos. Si está en la propia calzada. Bueno, pues la revisaremos porque es una cosa nuestra y tendremos que hacer nosotros, lógicamente, una actuación. Al respecto de los silos y el plan director, creo que tenía que haber una convocatoria. Estáis convocados ya, igual no la habéis visto, pero la convocatoria ya la tenéis. Y os habéis preguntado, ¿tenéis convocatoria? El concejal informa que efectivamente tenéis la convocatoria ya. A la portavoz de Totes, hablaba del solar junto al instituto y el IVAS. Bueno, pues lo revisaremos a ver y volveremos a insistir para que quede limpio.
Y hablaba también de la zona del Parque Ademuz. Aquello que nos corresponde a nosotros, pues lógicamente lo haremos, y lo que no nos corresponde a nosotros, porque sea de los distintos, las universidades, el Parque Ademuz, etcétera, pues instaremos a quien le corresponda a que haga las actuaciones pertinentes. Y bueno, pues sí, hemos tomado nota en la calle Hernán Cortés, la falta de bancos también, lo revisaremos a ver. Al respecto de la fecha de las obras del Pouet, que habéis sido varios lo que habéis preguntado. A ver, se publicitó correctamente, no me cabe ninguna duda, porque fue revisado. En los 10 días eran el corte de la calle por el que los vecinos no podían pasar. La finalización de las obras se van a adelantar y estarán aproximadamente en torno al 20 de febrero. Era una fecha, se adelanta un poco a la fecha prevista. En torno al 20 de febrero las obras se habrán finalizado. También tenemos que tener previsto que vienen fallas de por medio y que ahí concretamente hay una comisión fallera. Por tanto, eso lo hemos tenido en cuenta y ya digo que las obras van más adelantadas de lo que inicialmente estaba incluso previsto. La estructura de la gasolinera ya tiene la autorización, entorno Vic, ya lo sabemos todos, hay que pedir autorización de patrimonio, ya tiene la autorización de patrimonio y el ayuntamiento ya ha notificado al que era propietario de esa concesión, que no del terreno, sino de esa concesión, a que lo retire. La ha instado, tiene unos 15 días para hacer la actuación, supongo que se pondrá en contacto con el Departamento de Urbanismo y harán eliminarán la estructura que hay ahí, incluso pues, los depósitos, lógicamente. Y también comentaba los focos del Parque La Granja, que algunos deslumbran. Pero el objetivo al final es que todos los espacios y sobre todo los parques estén perfectamente iluminados. Se ha puesto ahí una iluminación, puede que deslumbre y el concejal lo revisará. Desde luego, iluminado está. Otra cosa es que el foco dé en la cara y que moleste y que tengamos que buscar alguna alternativa, que ahí no hay ningún problema. Ciudadanos hablaba de la cita previa al SAC. Yo no sé la cita previa para cuándo será. Lo que sí que le garantizo es que cualquier ciudadano de este municipio que vaya al servicio de atención al ciudadano puede hacer sus gestiones sin pedir cita previa, si tiene urgencia, y esperarse al momento. Esas son las instrucciones que hay dadas desde hace muchísimo tiempo al servicio de atención al ciudadano. Por tanto, si a alguien le consta que ha ido algún ciudadano sin cita previa y no se le ha atendido, estaríamos agradecidos y gustosos a la vez de saber a qué persona le ha sucedido. La cita previa la darán cuando la den, porque hay sus tiempos, pero cualquier ciudadano que requiera una gestión inmediata, lógicamente, este ayuntamiento la presta. Y cualquier ciudadano puede ir al servicio de atención al ciudadano y hacer esa gestión, esperar el rato que tenga que esperar, pero esa gestión la realiza en el día. Los contenedores, bueno, van al ritmo que van, está marcado en el pliego y es lo mismo que la maquinaria. Las hidrolimpiadoras ya están en marcha, por eso alguno de vosotros ha comentado, que creo que ha sido tú, Toni, que había comentado que ya se veía agua, se veían las hidrolimpiadoras. Alto tipo de maquinaria, porque se tienen que encargar, igual que si uno se tiene que comprar un coche, le tardan 3 o 4 meses en dárselo, pues este tipo de maquinaria, que es una maquinaria específica, pues tarda un poco más. Había 6 meses para que nos la entregasen, para que empezasen a utilizarla, ese es el plazo que tienen. Los contenedores sí que van ya a ritmo, como decía antes. Y luego me ha parecido curiosa la pregunta, porque algún grupo, no sé cuál, que dijo no sé qué de los coches de policía y no sé cuántos. Me ha parecido curiosa la pregunta, porque, bueno, en definitiva, al final uno adjudica un contrato. Y si usted es el adjudicatario, usted tiene la obligación de prestarme el servicio en el plazo que tiene que hacerlo. Si usted no cumple, me busca una solución alternativa. Y eso es lo que ha sucedido. La empresa no ha cumplido con este ayuntamiento, pero este ayuntamiento tenía que tener el servicio. Nos ha dejado unos coches que han estado mejor o peor, pero la concesión del ayuntamiento sigue siendo la misma. Hayan tardado un mes, que no sé si han tardado un mes, o hayan tardado un mes y medio, vamos a tener un mes y medio más los vehículos en el renting, que todos cada 4 años se van haciendo. Por lo tanto, nosotros no hemos sufrido ningún perjuicio. El perjuicio lo ha sufrido la empresa, que se comprometió
a prestar un servicio y entregar unos vehículos en un plazo determinado, no lo hizo y, por tanto, nos prestó unos vehículos que han estado funcionando por el coche y que algunos han dicho que si es que este ayuntamiento no tenía. Bueno, pues este ayuntamiento hace las cosas como corresponde y, por tanto, bueno, pues la empresa, cuando entregue los que ya los está entregando, vehículos, hay como sabéis que eso sale por paquetes, hay unos vehículos que son Ford, bueno, hay distintos vehículos, creo que son cinco vehículos de policía, una furgoneta y, bueno, pues más detalles ya os daré, pero vamos, básicamente lo mismo que había, es renovar el renting y lo que sucede es que, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Cada vez es más complicado que los suministros lleguen a tiempo, no es culpa de este ayuntamiento, la empresa se apaña y eso es lo que ha sucedido, la empresa se ha apañado y nos ha dejado unos vehículos hasta que ahora ya tenemos los nuevos vehículos. Miraremos a ver esos desperfectos o ese suelo de goma que hay en el parque del polideportivo. Se están reformando, se están cambiando todos, se están cambiando tanto los suelos como los columpios que hay en los distintos parques. El Partido Popular preguntaba por los pasos a nivel. Mañana me comenta el concejal que hay una reunión prevista. Ya tenemos una propuesta de actuación en todos los pasos a nivel. Habrá que ver si nos convencen, si no nos convencen o qué soluciones nos han ido dando. Y en ese sentido pues iremos viéndolo. Otra de las cosas que planteaba y que a mí me preocupa bastante, que revisaremos con detalles, que en el Parque Lisereta no esté bien, hay alguna zona que no esté bien iluminada, la revisaremos adecuadamente. Plaza del Ayuntamiento, la mejora del pavimento, lógicamente, es una de las cosas que también están previstas. Y preguntaba por la contratación del funcionario, fondos europeos, ¿no? La línea de fondos europeos, pues lógicamente nosotros en este ayuntamiento tenemos la cultura de acudir a todas las ayudas que hay. Ahora las ayudas van más en la línea de la eficiencia energética y, bueno, pues de los ODS, y esas son las líneas y, bueno, pues a todas las que haya, lógicamente, vamos a concurrir. Y, bueno, he pegado un pequeño salto por aquello de, ¿no? Compromís. Hablaba sobre las campañas de basura. Hay tres campañas previstas. Una iniciará en pocos días, se iniciará en pocos días. También estábamos esperando a que estuviese todo, que estuviesen los contenedores un poco para poder informar exactamente de qué. Incluso hay una campaña prevista para la recogida en los comercios de papel y cartón, recogida en puerta a puerta, una campaña que se denomina puerta a puerta. En fin, todas esas campañas que ya están preparadas irán saliendo a lo largo de estos meses. Preguntaba por la Plaza del Pouet, ya creo que he comentado, y el chalet de Garín, que el chalet de Garín, pues en el proceso correspondiente. La empresa, ya dije que finalmente pues no continúa y por tanto, pues... Y luego en ruegos, hacía una serie de ruegos, ¿no? La reunión del plan director, que ya está prevista. Evidentemente, el concejal y la concejala están trabajando en el 450 aniversario del monumento, en ver qué poder montar. De la misma manera que, efectivamente, lo de las cámaras de vigilancia, bueno, la tenemos en cuenta. Sé que es una pregunta recurrente y que a mí me gustaría que ya estuviese en marcha, pero bueno, estará en cuanto en el momento pueda estar. Los edificios de las placas solares, si le parece bien, le llamaremos y le diremos en qué edificios está y cuáles tenemos previsión ahora, ¿vale? Y así no me voy a preguntar, que me sabe mal ya que me voy a preguntar. Y sí, está previsto el asfaltado de carriles bici, la señalización, etcétera. Para que no se rompa la cadena de custodia en cuanto a la muestra de los excrementos de los animales, pues está previsto que cuando eso acuda, lógicamente, un policía, que es el único que puede garantizar que esa cadena de custodia está ahí. Y como hoy he dado saltos, creo que a todos los que habéis hecho preguntas, ¿no?, más o menos las hemos contestado. Por tanto, por parte del público, ¿algún ruego, alguna pregunta? Pues no habiendo más, se levanta la sesión. Muchas gracias.